Hola, zaragocistas, empecé con o Cádiz en un partido fútbol y que yo no soy de acuerdo con la valoración de Miguel Ángel Ramírez, que sin excusas que le cambie el apellido y no salga el vídeo de que va a estar un partido de Hernán Altero. Yo me pienso que es un partido random de segunda división con dos equipos que encontremos claro porque son en la zona mellada clasificación y sí que estuvo disputado, estuvo igualado, o calificación una mica más en ataque, poco, pero me pienso que el empate ye justo y que el partido pues tampoco no tenía un desembolique que no llevara pues a ese marcador. Por decir una cosa buena, pues portería cero, con una defensa que Alto Vaso pues parece que se asienta y que el equipo pues, no le perdió la cara al partido a pesar de las marrullerías do Cádiz, que también cal decir esto, como buscado en bronca con Clemente, con Iza que no devolvió o balón, con choques y con acciones propias de un equipo de segunda división, porque yo es lo que veíamos a Ormino en esta categoría y no ofrecer lo falso de que o Cádiz con todo y con eso que y viene de primera división, pero hay un equipo que históricamente pues está más en segunda que no en primera, y que esta raza que tiene de jugar pues la lleva haciendo desde hace muchos años y no le ha ido guay de mal. Ha estado en primera del año, ha estado un equipo competitivo en segunda varios años, pero que tampoco no y un equipo pues, que por juego te pueda someter, como hemos visto estos años otros equipos que sí que han venido pues tipo Granada, le medo un partido o otro o potencial en ataque que tiene la Almería y verlo partido, pero por juego o Cádiz pues si no le den a esa raza de jugar y caer en provocaciones no te va a someter. Y bueno, pues esto también clarifica una mica lo que nos puede quedar de temporada, de estar en la zona media, de no tener una perspectiva ni clara de tener problemas, ni tampoco no de luchar por playoff, y más que más pues en ataque con las baixas constantes, que si no lleva uno y otro que lleve de baixa, pues el equipo tampoco no da para más. Yo no me fago esa expresión de no está, porque ya paréis que es como principio pues ya te autoniegas a posibilidad de luchar por un objetivo, pero a la fin la dinámica pues y la que y me pienso que cal darle tiempo a Miguel Ángel Ramírez, que prevé de implantar a su idea de juego sin achana y tener paciencia, que hay una cosa que no hemos tenido hoy en estos años en segunda con muchos entrenadores y con un entorno que no ha adullado y que ha feito en cara si cabe pues más difícil a labor de estos entrenadores. Tampoco no puede estar que todos los que han estado aquí pues sigan malos o que hayan tenido todos mala suerte, sino que tienen que mirar una mica pues lo que
tenemos aquí, antipartida, presión propia de este club, por la suya historia, pues por el entorno, y lo estamos viendo que parece que una parte de la prensa pues ya o principio le ha puesto una cruz a Miguel Ángel Ramírez, y bueno, pues yo con eso no soy de acuerdo. Pues me pienso que siempre cal dar un margen de cortesía, y para rematar o partido do Cádiz, y antipartido do partido que te proposa o rival, y viene un árbitro que lle malo y que lle anticasero, y que cuando juega fuera pues son más que más árbitros caseros, y cuando vienen aquí pues son anticaseros, pues para hacer méritos o no sé, no se me ocurre otra cosa. Pero a la fin que propuso un partido más fiero, más fluido y más marrullerías, se elevó menos tarjetas amarillas que no o Real Zaragoza, que como digo pues no perdió la cara o partido, no se hizo intimidar como casi se ha visto en otras ocasiones, pero que tampoco no hostia, un partido como para tantas tarjetas, y que después lo veis en televisión a la acción de Yael, que tropieza o jugador a segunda tarjeta trascende que viene de una acción de falta que no pita a favor. Pues a la fin también son cosas que cuentan, pero con todos estos años en segunda pues ya sabemos pro. Venga, bueno.